El mar es un testigo silencioso de la historia humana, un abismo azul que oculta en sus profundidades relatos que desafían la lógica y la razón, pero pocos son tan escalofriantes como el destino final del Saurang Medan. Para entender esta historia, debemos transportarnos a las aguas cálidas y densas del Estrecho de Malaca, una de las rutas comerciales más transitadas y misteriosas del mundo, en algún momento incierto entre junio de 1977 y febrero de 1978. El aire en esta región suele estar cargado de una humedad opresiva y tormentas repentinas. Pero lo que ocurrió en aquellos días no tuvo nada que ver con el clima, sino con un horror que parecía emanar de las entrañas mismas del buque. Todo comenzó con una serie de señales de socorro, captadas por varias estaciones de escucha y barcos que navegaban en las cercanías, incluyendo el buque mercante estadounidense Silver Star y 2 barcos de bandera británica que patrullaban la zona. Los mensajes eran fragmentados, erráticos, y transmitidos en código Morse, cargados de una desesperación que helaba la sangre incluso a través de los impulsos eléctricos de la radio. La primera parte de la transmisión fue técnica pero alarmante, indicando que todos los oficiales, incluido el capitán, yacían muertos en el puente y en la sala de derrota. Sin embargo, el mensaje no se detuvo allí. Tras una pausa breve y estática, el operador de radio envió una frase que se convertiría en el epitafio de la tripulación y en el núcleo de uno de los misterios marítimos más grandes de la historia contemporánea. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Luego, un silencio sepulcral dominó la frecuencia hasta que llegó una última y agónica transmisión que simplemente decía: «Me muero». Estas palabras finales, desprovistas de contexto o explicación sobre qué estaba matando a los hombres, impulsaron al Silver Star a cambiar su rumbo de inmediato. El capitán del buque estadounidense, sintiendo el peso de la tradición marinera de acudir al rescate de quienes están en peligro, ordenó avanzar a toda máquina hacia las coordenadas estimadas del carguero holandés, sin saber que lo que encontrarían al llegar desafiaría toda explicación racional y los perseguiría en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Al avistar el Saurang Medan, los rescatistas notaron algo inquietante de inmediato. El barco parecía estar en perfectas condiciones estructurales, sin signos de haber sido golpeado por una tormenta ni marcas de un ataque pirata, pero se balanceaba pesadamente sobre las olas, a la deriva, sin rastro de vida en sus cubiertas. No había humo saliendo de sus chimeneas, ni movimiento en el puente. El Silver Star intentó establecer contacto visual y auditivo mediante bocinas y señales de luz, pero el silencio del barco holandés era absoluto. Ante la falta de respuesta, un equipo de abordaje fue enviado en un bote salvavidas para investigar el interior de la nave. Al subir por el costado del Saurang Medan, la atmósfera cambió drásticamente, a pesar del sol tropical que caía a plomo sobre el estrecho. Los hombres informaron sentir un frío antinatural y un hedor metálico que flotaba en el aire. Lo que encontraron al poner un pie en la cubierta principal fue una escena que parecía extraída de una pintura dantesca, cadáveres esparcidos por doquier, todos ellos con los ojos abiertos de par en par, las mandíbulas desencajadas y los brazos extendidos hacia el cielo, como si estuvieran tratando de defenderse de un enemigo invisible o implorando piedad en sus últimos segundos de vida. Los rostros de los fallecidos no mostraban el abandono pacífico de la muerte natural, sino una expresión de terror puro y absoluto. Una mueca de agonía congelada en el tiempo que sugería que habían visto algo tan espantoso que sus corazones simplemente se detuvieron. Lo más extraño de todo era que, a pesar de las posturas retorcidas y la evidente angustia, no había ni una sola herida visible en ninguno de los cuerpos, no había sangre, ni señales de lucha, ni evidencia de trauma físico. Incluso el perro de la nave, un terrier que solía ser la mascota de la tripulación, fue hallado muerto en una postura de ataque, con los dientes al descubierto y mirando hacia la nada, como si hubiera muerto ladrando a una sombra. El equipo de rescate avanzó hacia el puente de mando, donde encontraron al capitán en su puesto, también muerto con esa mirada de horror fijo, y luego descendieron a la sala de radio, donde el operador que envió los fatídicos mensajes permanecía sentado frente a su equipo, con los dedos aún cerca de las teclas, su expresión no menos aterradora que la de sus compañeros. La inspección continuó hacia las entrañas del barco, en la sala de máquinas, donde los fogoneros y mecánicos yacían junto a sus puestos, como si un gas letal o un evento sobrenatural los hubiera fulminado instantáneamente en medio de sus labores.
A pesar del calor extremo de las calderas, los rescatistas seguían sintiendo esos escalofríos inexplicables que recorrían sus espinas dorsales. No había sobrevivientes, ni una sola alma que pudiera explicar qué había ocurrido a bordo del Saurang Medan. El capitán del Silver Star, ante la imposibilidad de resolver el misterio en ese momento y deseoso de salvar el barco para una investigación posterior, decidió intentar remolcar al carguero hacia el puerto más cercano. Se pasaron gruesas cuerdas de remolque y se hicieron los preparativos necesarios, pero la naturaleza, o quizás el destino del propio barco, tenía otros planes. Apenas comenzaron las maniobras de remolque, una columna de humo denso y oscuro comenzó a salir de las bodegas de carga inferiores, seguida rápidamente por una serie de explosiones sordas que sacudieron la estructura del navío. Los hombres del Silver Star apenas tuvieron tiempo de cortar las amarras y alejarse antes de que el Urang Medan fuera envuelto en llamas. El fuego se propagó con una ferocidad inusual, consumiendo la madera y el acero en cuestión de minutos. Ante los ojos atónitos de los rescatistas, el barco se hundió rápidamente, llevándose consigo todos los cadáveres, los registros de navegación y cualquier pista física que pudiera haber resuelto el enigma de lo que realmente ocurrió a bordo. Con el hundimiento del carguero, el misterio se sumergió en las profundidades del estrecho de Malaca, dejando atrás solo el testimonio de los marineros estadounidenses y una serie de preguntas que, décadas después, siguen sin respuesta. La ausencia de un registro oficial del barco en los archivos de Lloyd's Register aumentó la mística de la historia, llevando a muchos a preguntarse si el Urang Medan fue un barco fantasma en el sentido literal o si su existencia fue borrada deliberadamente por fuerzas gubernamentales. A medida que la noticia se filtraba en los años posteriores, surgieron diversas teorías para intentar explicar la tragedia, oscilando entre lo estrictamente científico y lo puramente fantástico. Una de las explicaciones más aceptadas por los investigadores escépticos es que el Urang Medan transportaba una carga ilegal y altamente peligrosa, posiblemente productos químicos sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, como cianuro de potasio o nitroglicerina, que no habrían sido declarados en el manifiesto de carga para evitar problemas aduaneros. Se especula que, debido a la humedad del estrecho o a una filtración de agua de mar en las bodegas, estos químicos podrían haber reaccionado, liberando gases tóxicos que asfixiaron rápidamente a la tripulación. El cianuro, por ejemplo, impide que las células utilicen oxígeno, lo que podría explicar las expresiones de asfixia y terror en los rostros de los hombres, así como la falta de heridas externas. Además, la inestabilidad de tales compuestos explicaría por qué el barco explotó de manera tan repentina cuando se intentó moverlo, ya que el movimiento del remolque pudo haber provocado la ignición definitiva de los materiales volátiles. Otra teoría sugiere que la tripulación fue víctima de un envenenamiento por monóxido de carbono resultante de un mal funcionamiento en el sistema de calderas del barco. Este gas incoloro e inodoro es conocido como el asesino silencioso y puede causar desorientación extrema y pánico antes de provocar la muerte. Sin embargo, esta explicación lucha por justificar por qué todos los hombres murieron casi simultáneamente en diferentes partes del barco, desde la cubierta superior hasta las salas de máquinas profundas, y por qué el frío que sintieron los rescatistas era tan intenso si se trataba de un problema relacionado con el calor de las calderas. Por otro lado, los entusiastas de lo paranormal han propuesto explicaciones mucho más inquietantes, que van desde ataques de entidades marinas desconocidas hasta la intervención de objetos voladores no identificados. En la década de 1940, el fenómeno OVNI estaba en su apogeo tras el incidente de Roswell, y no faltaron quienes sugirieron que el Urang Medan tuvo un encuentro cercano con tecnología extraterrestre, que emitió algún tipo de radiación o frecuencia que detuvo los corazones de los tripulantes de manera instantánea. También existe la posibilidad de que el barco estuviera involucrado en el transporte de armas biológicas o químicas, desarrolladas por la infame Unidad 71 de Japón durante la guerra. Se dice que después de la rendición japonesa, muchas de estas sustancias fueron trasladadas de contrabando a través del sudeste asiático, y el Urang Medan podría haber sido el vehículo para uno de estos cargamentos letales. Si una de las cajas se hubiera roto, liberando un agente nervioso o un virus experimental, el resultado habría sido una muerte rápida y horrorosa para todos a bordo.
Esta teoría también explicaría el secretismo que rodea el caso. Si los gobiernos de la época estaban involucrados en el tráfico de estas armas prohibidas, habían hecho todo lo posible por eliminar cualquier registro del barco y silenciar a los testigos para evitar un escándalo internacional de proporciones épicas. El hecho de que el nombre del barco no aparezca en muchos registros oficiales de la época sugiere una operación de bandera falsa o un encubrimiento deliberado. La figura de Silvio Shirley, un investigador italiano que escribió extensamente sobre el caso en los años 50, añade otra capa de complejidad al relato. Shirley afirmó haber hablado con un misionero que a su vez había escuchado la confesión de un único sobreviviente del huracán Medan que logró llegar a una isla remota en un bote salvavidas antes de morir. Según este relato, el barco transportaba cajas de ácido sulfúrico mal estivadas que se rompieron y liberaron vapores mortales. Aunque esta versión ofrece un cierre lógico, la falta de pruebas físicas y la naturaleza de oídas de la información hacen que muchos historiadores marítimos la tomen con cautela. Para algunos, el huracán Medan es simplemente una leyenda urbana náutica, una historia exagerada por los periódicos de la posguerra para llenar espacios en un mundo sediento de misterios. Sin embargo, los registros del Silver Star y los informes de la Guardia Costera de los Estados Unidos de 1954 mencionan el incidente con una seriedad que sugiere que hubo un evento real y traumático detrás de la leyenda. Incluso si aceptamos que el barco existió, el detalle de las expresiones de terror sigue siendo el punto más difícil de digerir. La psicología humana nos dice que el miedo extremo puede dejar una huella física, pero la uniformidad del horror en toda una tripulación sugiere un evento externo masivo. ¿Fue acaso un fenómeno natural desconocido? Algunos científicos han planteado la posibilidad de una liberación repentina de metano desde el lecho marino, un fenómeno que puede crear burbujas gigantescas que hunden barcos y al mismo tiempo asfixian a las personas en la superficie. Si una nube de metano envolvió al huracán Medan, el oxígeno habría sido desplazado instantáneamente, dejando a los hombres luchando por aire en un vacío invisible. Sin embargo, esto no explicaría por qué el barco no se hundió en ese mismo momento, sino que esperó a la llegada de los rescatistas para estallar en llamas. Cada explicación parece resolver un fragmento del rompecabezas mientras deja otras piezas completamente fuera de lugar. El contexto histórico también juega un papel crucial en la percepción de este misterio. A finales de los años 40, el mundo estaba en un estado de flujo constante. El fin de la Segunda Guerra Mundial había dejado tras de sí una gran cantidad de armamento, secretos militares y barcos que operaban fuera de los canales oficiales. El estrecho de Malaca era un hervidero de actividad, con colonias que buscaban su independencia y potencias mundiales que intentaban asegurar sus intereses económicos. En este ambiente de sospecha y espionaje, un barco como el huracán Medan, cuyo nombre se traduce aproximadamente como el hombre de Medan, siendo Medan una ciudad en la isla de Sumatra, podría haber sido un peón en un juego mucho más grande. La falta de transparencia de las autoridades holandesas e indonesias de la época solo alimentó las teorías de conspiración que perduran hasta hoy, convirtiendo al barco en un símbolo de lo oculto y lo prohibido. Mientras el sol se ponía sobre las aguas donde una vez flotó el huracán Medan, los marineros del Silver Star se alejaron con la carga de lo que habían presenciado. Se dice que muchos de ellos nunca volvieron a ser los mismos, que el silencio de ese barco y las miradas fijas de los muertos se quedaron grabados en sus retinas para siempre. La historia del huracán Medan nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, el océano sigue siendo un reino vasto y en gran parte inexplorado donde las reglas del mundo terrestre a veces parecen no aplicarse. Es un recordatorio de la fragilidad humana frente a los elementos y frente a los oscuros secretos que nosotros mismos creamos y luego perdemos en las profundidades. El carguero holandés se convirtió en un barco fantasma no porque sus pasillos estuvieran habitados por espíritus, sino porque su historia se niega a morir, flotando perpetuamente en el limbo entre la realidad documentada y la mitología marinera. Hoy en día, los entusiastas de los misterios y los historiadores aficionados siguen buceando en archivos antiguos, buscando una patente de navegación, una lista de tripulantes o cualquier documento que confirme definitivamente que el huracán Medan no fue solo un invento de la imaginación colectiva.
Pero tal vez el valor de la historia no resida en encontrar una respuesta definitiva, sino en el escalofrío que produce imaginar ese barco solitario bajo el sol tropical, lleno de hombres que murieron viendo algo que nadie más pudo ver. La imagen de ese operador de radio, enviando sus últimas palabras al vacío antes de sucumbir a lo desconocido, es una metáfora poderosa de la condición humana frente a los grandes misterios del universo, una voz pequeña que clama en la oscuridad, esperando que alguien, en algún lugar, escuche y recuerde su historia antes de que el mar se lo trague todo. El Orang Medan permanece allí, en el fondo del estrecho o en los rincones más oscuros de nuestra curiosidad, como un monumento al horror inexplicable y a la eterna fascinación que sentimos por aquello que no podemos comprender. En última instancia, el relato del Orang Medan funciona como una advertencia sobre la arrogancia de creer que tenemos el control sobre todo lo que nos rodea. Ya fuera un accidente químico, un fenómeno geológico o algo mucho más siniestro, el resultado fue el mismo, la erradicación total de una comunidad de hombres en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia del hombre de Medan es una de esas raras historias que logran unir a científicos, ufólogos, marineros y narradores en una misma mesa, todos intentando descifrar el mismo código Morse que dejó de sonar hace casi 80 años. Mientras las olas sigan rompiendo contra las costas de Indonesia y los barcos sigan cruzando el estrecho de Malaca, la leyenda del barco de la muerte seguirá viva, susurrada en las tabernas de los puertos y analizada en los foros digitales, recordándonos que el mar no solo devuelve lo que se lleva, sino que a veces se queda con el porqué para siempre, dejando solo el eco de una voz que dice, me muero en la inmensidad del silencio.